Bienvenidos a Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro. A través de la investigación del fenómeno OVNI, ha sido posible producir evidencias en video, en película o fotografías. Solo que estas evidencias normalmente nos presentan pequeñas luces, objetos muy alejados, difícilmente investigables. Eventualmente se producen evidencias muy claras. Algunos piensan que demasiado claras para ser verdad. Las primeras de estas evidencias surgieron en los 50, cuando George Adamski, un vendedor de hamburguesas, y Daniel Fry, un científico, investigador aeronáutico, presentaron películas y fotografías extraordinarias. Conmovieron a las sociedades de esos tiempos y rápidamente fueron atacados. No era posible que eso estuviera filmado, que estuviera fotografiado. Usted juzgue, estas son las evidencias. George Adamski es considerado uno de los primeros seres humanos que tuvo contactos múltiples en la historia moderna. El 13 de diciembre de 1952 fue capaz de fotografiar una nave en forma de campana, que vendría a ser conocida como del tipo adamskiano y que daría un sello característico a su experiencia. Experiencia que lo llevó a un primer encuentro físico con un extraterrestre la mañana del 20 de noviembre de 1952 en el desierto de California. Durante sus contactos, Adamski fue invitado varias veces a viajar a las astronaves de sus amigos extraterrestres. Fue capaz de observar extrañas luces alrededor de la Tierra entre 1953 y 54, luces que serían observadas también por el astronauta John Glenn en 1969 y que serían más tarde llamadas cinturones o franjas de Van Allen. Adamski sería capaz de filmar nuevamente una supuesta nave desde la ventana de su hotel hasta donde sus amigos extraterrestres lo seguían, como el mismo Adamski lo afirmaba. Lo que es cierto es que otra nave fue filmada siguiendo al avión en el cual viajaba el contactista, lo cual vendría a dar veracidad a sus declaraciones. Las naves que serían vistas por otras personas, que vendrían a ser testigos de tales encuentros, como Desmond Lely, el capitán Glenn Stecklin, Madeleine Rutherford, personas que inclusive serían capaces de filmar otras naves en pleno vuelo, muy similares a las que Adamski fotografiaba y filmaba él mismo. Filmes y fotografías que le han dado ya la vuelta al mundo y que han sido considerados falsos por sus detractores, pero auténticos para la mayoría de los investigadores del fenómeno OVNI. Sin embargo, la polémica se centra en la calidad de los filmes, que no son lo suficientemente claros en varias ocasiones. Un ejemplo lo tenemos en estas imágenes de Adamski logradas en Silver Springs, en el estado norteamericano de Maryland, en diciembre de 1964. Podemos observar un extraño objeto inclinado que vuela erráticamente entre los árboles, siendo seguido por la cámara del contactado. Su definición no es buena, pero el extraño objeto es perfectamente apreciable. Sin embargo, en otras ocasiones las imágenes son muy claras, casi contundentes. Ello lo vemos en este film de la señora Madeleine Rutherford, del 26 de febrero de 1965. La señora Rutherford, empleada del gobierno norteamericano, participó en una de las experiencias de contacto de George Adamski. Fue capaz de filmar a corta distancia una nave con su propia cámara de cine, alrededor de las 8 de la mañana de ese día. En esa filmación se puede apreciar un objeto en forma de campana, muy similar al de las primeras fotografías de Adamski. Un objeto que cambia de forma en su parte interior, nave que fue posible observar, según la señora Rutherford, durante casi 10 minutos, y cuya forma se considera un clásico dentro del estudio del fenómeno OVNI. Una nave redonda, acampanada, con 3 esferas en su parte superior y una central que aparentemente contendría el sistema de propulsión de la aeronave. Sin embargo, actualmente los filmes y fotografías relacionados a este contactado siguen siendo motivo de análisis y polémica por parte de los investigadores. Estos y otros filmes y fotografías fueron parte de las evidencias que George Adamski dejó como demostración de su contacto. Imágenes que no dejan de ser polémicas, pero que en realidad no se ha demostrado que sean falsas. Imágenes de objetos que aún hoy es posible fotografiar y videograbar, y que sin embargo para Adamski fueron en muchos sentidos el motivo de su existencia. Existencia que se detuvo el 23 de abril de 1965 con un ataque al corazón, después del cual Adamski sería enterrado en el Cementerio Nacional
de los héroes en Arlington, en Washington, D.C., lugar donde se encuentra hasta nuestros días una lápida en memoria de uno de los contactados más grandes de nuestros tiempos. Bueno, pues ahí está de lo que vamos a hablar. Obviamente falta Daniel Fry y falta Billy Mayer. Pero vamos a darle ya la bienvenida a mi compañero de allá en Guatemala, para ser exactos, en Antigua, Guatemala, y ya está con nosotros aquí Paulo de León. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches nuevamente. Un gusto saludarte y un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Muchísimas gracias, Paulo. Qué bueno que aceptaste la invitación en un momento en el cual pues hay mucha información, la gente quiere saber de las cosas nuevas y los avistamientos y todo lo que está pasando, pero, ¿de dónde venimos? ¿Cómo fue el inicio? ¿Quiénes fueron o quiénes son considerados auténticamente contactados y que nos hablaban que incluso subían a las naves? Por eso le puse la miniatura al programa de dentro de los platillos voladores, porque fueron ellos quienes han subido a las naves, nos han hablado de esto, ¿no? Así es que pues bienvenido, Paulo, y pues un tema que te apasiona también. Adelante. No, pues nuevamente, Carlos, gracias por invitarme y es un gusto estar aquí en tu espacio. Pues sí, o sea, este tema de los contactados de los años 50, que tú hoy trajiste a tres, ¿verdad? Que Adamski, por ahí está Fry y Billy Mayer, que creo yo que son grandes historias fantásticas. Eh, pero salta a la vista la época en que aparecen estos señores y al mismo tiempo el tema de que ellos presentan eh, un contacto diferente, porque luego vendría la época de las abducciones y tenemos ahí al típico ser gris que es el visitante de dormitorio. Pero en este Claro. caso, en el caso específico de Daniel Fry, de George Adamski y de Billy Mayer, tenemos personas que bien podrían camuflarse en cualquier sociedad humana. Así es. Sí, Entonces, eran llama mucho la humanos, eran atención seres esto. humanos, ¿no? Exactamente. Y la característica principal de que son seres de apariencia nórdica o apariencia rubia, solo Adamski creo que en algún momento se refiere a Orthon como un ser de piel tostada, según recuerdo que lo llama en sus Más o menos. relatos, pero siempre con cabellera rubia, ¿verdad? Y los tres repiten esta característica de los ocupantes de estas naves, ¿verdad? En sus relatos. Así es, y también lo que vemos en la introducción a George Adamski, que fue el primer contacto, es, ojo, documentado, que conocemos, que tiene evidencias, que de alguna manera escribió libros y que tuvo encuentros con incluso políticos, incluso un papa, y finalmente cuando fallece es enterrado en el cementerio de Arlington, que es solamente para los héroes de guerra. Él no había sido soldado. Entonces, ¿por qué le concedieron ese honor que me parece que alguien lo dispuso y ahí está su lápida, ¿no? Y bueno, pues finalmente habrá quien piense que se trató de un fraude, habrá quien piense que es uno de los casos más extraordinarios, pero lo cierto es que ahí están las evidencias, ¿no? Las filmaciones, las fotografías y además diversos testigos que confirmaron pues el tipo de nave que se presentaba en aquellos tiempos. Me parece que por ahí ha habido otros casos en los que se ha fotografiado este tipo de nave, tipo Adamski, así le pusieron porque tiene forma de campana y estas esferas, por decirlo así, como a manera de tren de aterrizaje en la parte de abajo. Y bueno, pues sin duda uno de los casos que por lo menos yo me acuerdo de pequeño, de chavo, pues eran impactantes, ¿no? Hablábamos de que seres humanos habían subido a naves de origen extraterrestre, imagínate lo que eso significa, ¿no? Sí, era lo que te decía, que era un relato fantástico por parte de Adamski, que él, pues, como lo dijo la cápsula, de alguna manera no era una persona reconocida, a diferencia de Daniel Fry, que Daniel Fry era un científico de cohetes, Ah, experto en explosivos, experto en ese tipo de sustancias, ¿verdad? Porque trabajaba para eso. Ya vamos a llegar a Daniel Fry, pero Daniel Fry tenía la característica
que trabajó en White Sands. Nuevamente volvemos a hablar de Nuevo México y toda esa área, ¿verdad? Pero George Adamski, cuando hace su contacto con Orton, que es este ser que aparentemente viene de Venus, pues lo visita en una de estas naves tipo Adamski, y que si nos vamos a la historia, tenemos múltiples avistamientos de este tipo de naves, no solo en Estados Unidos, sino que también en Reino Unido, Sí. en Inglaterra, Escocia se vieron naves de este tipo. Otro contactado, Howard Menger, vio este tipo de naves. Y más adelante, ahorita se habla de que en algún punto de la historia, incluso el ejército nazi tuvo acceso a este tipo de naves, que luego le llaman el Jaunebu 2, pero pues esto es otra historia que también tenemos que tocar con pinzas. Pero Adam y su historia, buenísima historia en Monte Palomar, en California, el contacto que se da en la ruta hacia Arizona, porque ahí es donde se da el contacto en el desierto de California, y siempre pues Adamski con su cámara Kodak Brownie, registrando, y como tú dices, miles de fotos, varias horas de video, y en esta ocasión específicamente, cuando él se contacta con este ser de Venus, lo acompañan otras, si no estoy mal, son otras 6 personas que pueden ver que hay una figura que lo acompañó en el desierto en esa ocasión. Y déjame decirte algo en lo que se recompone ahí tu señal de internet que de repente se pierde. A mí me llama la atención que era la primera vez, 1952, ya había ocurrido Roswell, pero obviamente no era tan conocido, no había internet, no había, digamos, no se tenía acceso a este tipo de información tan fácilmente, pero ya en las fotografías que logró tomar George Adamski, se lograba ver lo que eran los discos voladores, aunque tenían esta forma tan peculiar, y también las naves nodrizas, estos enormes cilindros, como el que estamos viendo en la pantalla, que estas las tomó desde Monte Palomar, era muy aficionado a la astronomía y se iba ahí al jardín de este sitio donde se llevaba a cabo la observación astronómica y con sus cámaras logró fotografiar este tipo de vehículos. Ahora, déjame hacer una aportación, Pablo. De acuerdo a lo que se ha investigado y a lo que algunos investigadores han aportado en torno a estas imágenes, dicen, aunque no sé si esté confirmado al 100%, pero también hay una línea de investigación que indica que estas fotografías que estamos viendo en la pantalla no fueron tomadas por el propio George Adamski, aunque él, dentro de los platillos voladores, fue llevado al interior de estas naves, las naves nodrizas, y en un libro, dentro de los platillos voladores, explica precisamente cómo entraban los objetos, dónde se colocaban y después cómo salían y caminaban por esta enorme nave que transportaba a muchos extraterrestres, ¿no? Bueno, dicen unas líneas de investigación que estas fotografías fueron tomadas por astrónomos de Monte Palomar con telescopios. Por eso es que estamos viendo así estas naves. Fueron tomadas allá afuera en el espacio con poderosos lentes, pero obviamente se las dieron a George Adamski, que era el que hablaba de extraterrestres, para que ellos no tuvieran, digamos, alguna repercusión porque trabajaban en Monte Palomar. Esa es una línea de investigación que no ha quedado todavía ahí 100% verificada, pero hay esa línea, repito, de investigación que indica que estas imágenes, Paulo, no precisamente fueron de George Adamski, fueron de Y según lo astrónomos. que yo he podido investigar acerca de Adamski, es de que esto era premeditado por él porque él quería documentar y al mismo tiempo tener más personas que Claro. pudieran ser testigos de los avistamientos y de sus viajes también. Em, Hay algo bien interesante también de Adamski que estamos viendo que es bueno, en su tiempo, él fue un astrónomo aficionado, ni siquiera tenía conocimientos profundos acerca del tema. Y entonces él atendía, como bien lo dijo la cápsula, una cafetería ahí en Monte Palomar, y que por medio de su secretaria y la persona que le arrendaba el lugar, en esta ocasión del contacto, acompañan a Adamski al desierto, a Desert Center, que esto es a 16 kilómetros del lugar donde está el desierto en Arizona,
Y ahí es donde se da el primer contacto. Y ahí es donde él toma las famosas fotografías de este platillo tipo Adamski, como tú dices, con esas 3 esferas que van en la parte inferior. Y esto es lo que a él le sirve más adelante para escribir sus libros, porque también tenemos el otro libro que él escribe en 1953 que se llama Los platillos voladores han aterrizado. Ajá, también. Ajá, y esto también le sirve para que en 1954 él haga un congreso en California también. Y él, es ahí donde también él invita a Daniel Fry e invita a otro contactado, no recuerdo su nombre, eh, Truman, creo yo que era Truman, pero ese era el nombre del otro contactado. Entre los tres reciben a las personas en California en 1954, donde es un congreso, y hablan acerca de estos contactos. Y lo más interesante es que aquí en este congreso es donde aparecen 3 supuestos seres y aparece una imagen de una persona que aparentemente luego fue identificada como como un alienígena venusino de género femenino y que iba acompañado de 2 seres más que se confundieron entre la multitud y que luego del acoso que sufrieron de los periodistas en esa ocasión, mejor se van del lugar y ya nadie los vuelve a ver. Una supuesta diseñadora de modas de Nueva York, de nombre Dolores Barrios, que aparentemente acompañó a Adamski en este congreso. Entonces, tenemos varias evidencias, no solo el relato de Adamski, tenemos sus fotos, sus videos, a los testigos que él llevaba para hacer los contactos, y aparte esta intervención de, de estas 3 entidades que llegan al Congreso donde están estos 3 contactados. Interesantísimo. Muy bien. Anda fallando un poco tu internet. De repente te congelas. Espero que. Tu voz sigue, pero tu imagen continúa. Digo, tu audio continúa, tu imagen de repente se frisea. Hacen muchas preguntas y les llama la atención, obviamente, el bamboleo. ¿Te acuerdas ese movimiento de las naves que se bamboleaban? Incluso grandes investigadores como Jacques Vallée y el doctor Joseph Allen Hynek y muchos otros más hacían referencia a los testimonios de las personas que a lo largo de la historia han venido observando estas naves, describían un movimiento como de caída de hoja. Incluso hay testimonios en Puerto Rico, para ser muy exactos, y también aquí en México, en los que principalmente algunos niños, recuerdo yo, que decían, parecía que el objeto iba fallando, parecía que algo le ocurría, porque iba como presentando un movimiento de bamboleo, como que lo describían de esa forma. ¿Por qué en tiempos recientes las imágenes que vemos, ya los objetos no presentan este tipo de movimiento? No lo podré explicar a ciencia cierta, pero desde que dio inicio la investigación de la era moderna del fenómeno ovni, los relatos, los testimonios y lo que la gente notaba en las naves que veían en el cielo es que oscilaban y tenían este movimiento de bamboleo. Incluso ahorita que vamos a ver las filmaciones de Billy Mayer, estas naves presentan ese bamboleo porque están como oscilando, flotando, o bueno, sería así, flotando en el magnetismo de la Tierra, que son como si fuera una especie de olas. Entonces, eso es lo que se ha venido escribiendo desde hace mucho tiempo. En las grabaciones ya recientes no se ve tanto esta situación por alguna situación que desconozco, honestamente. Es interesante, sí. Lo correcto y lo normal era que se vieran con el efecto de caída de hoja, porque era lo que siempre veían todos. Ahora, en estos tiempos modernos, es al revés, es lo extraño. Yo lo pondría al revés. Es extraño que ahora no se muevan así. Así lo veo yo. Pero esa manera de ir respondiéndoles a las dudas que tienen aquí, porque dicen, es que se me hace que son falsos, porque se ve que están así. No, eso era lo normal. Ahora es extraño que no se muevan así. Alguna situación ha cambiado, algo ha sucedido, porque eso era el común denominador. ¿O me equivoco, Pablo? Sí, y de hecho las filmaciones de la mayoría de contactados de esa época presentan la misma dinámica de vuelo en cada nave.
Es algo interesante y yo también quiero remarcarlo porque realmente son muchas cosas que tienen todos estos contactados en común. El tipo de ser, las naves muy parecidas, digamos el caso de Adamski y Menger, que son muy, muy similares, casi iguales podría decir. Entonces tenemos estos patrones que se fueron repitiendo. Por ahí yo hablaba con una persona con quien estudiamos el caso de Adamski hace ya mucho tiempo, muchos años, y que él me decía y teorizaba que probablemente Adamski había sido parte de la inteligencia de Estados Unidos, y que por eso es de que él está enterrado en Arlington, porque Bueno, pues podría ser la respuesta. los primeros contactos se tuvieron de esa forma, como aparentando un contacto civil, pero Claro, realmente fue con alguien que era parte de la milicia y de la inteligencia militar la de Estados inteligencia Unidos. militar, pues podría Exacto. ser. Ahí Entonces, obedece el por qué lo enterraron como exactamente, un héroe. O sea, en un área en donde no es como un héroe, sino lo enterraron en el cementerio de Arlington, que normalmente está dedicado a héroes de guerra. Ahí está su tumba, porque ahí esa ha sido una exactamente. incógnita que a lo mejor ahorita tú nos das cierta luz. Pero bueno, avancemos. George Adamski el primero, porque vamos a ver este rollo de cómo se mueven las naves. Ahora viene Daniel Fry. Hay algo interesante en Daniel Fry porque los mensajes que recibió este ingeniero aeronáutico giraban en torno a que la humanidad estaba encaminándose a un peligro gravísimo que tenía que ver con el manejo de la energía nuclear, la energía atómica. Y él estaba precisamente en estos proyectos aeroespaciales. Adelante, Pablo. Sí, y de hecho, cuando te comenté el tema de Daniel Fry, con su primer contacto, es muy curioso toda la experiencia que él tiene. Porque él estando ahí en Nuevo México, en White Sands, ahí es donde le sucede este evento. Él parece que tiene algún tipo de incidente con su vehículo y no puede seguir la marcha, entonces se queda en un hotel, pero él empieza a sentir esa necesidad de salir y de repente ve un objeto. El, el mismo objeto lo está llamando y le dice, sal de ese lugar y vamos a encontrarnos en otro espacio. Cuando se da el encuentro con la nave, porque no hay ningún encuentro con ningún ser, pero se da el encuentro con la nave se abre, bueno, primero aterriza y se posa, y luego él entra en la nave. Y en la nave una voz le dice, usted no me cree o es bastante incrédulo, entonces yo le voy a demostrar que lo que usted está viendo es totalmente real. Y entonces se dispone a hacer el viaje y le dice, nosotros vamos a viajar a la ciudad de Nueva York, entonces en cuestión de 30 minutos. Y él, incrédulo, le dice, sería una velocidad de 15,000 kilómetros por hora, eso no va a pasar. Y entonces de repente se hace el viaje. Incluso Daniel Fry cuenta que él vio incluso la ciudad de Cincinnati en el vuelo y logra ver en este viaje de 1 hora, este ente que le habla, le logra decir muchas cosas y le dice que él comprende muchas cosas mucho más allá de que cualquier ser humano. Pero lo más interesante del caso es de que cuando Daniel Fry baja de la nave, él logra ver un estandarte en uno de los extremos de la nave, que era un árbol y una serpiente. Entonces, cuando él llega a esa conclusión, él le pregunta a la entidad, ¿por qué tienen ese estandarte? Entonces le contestan a Daniel Fry y le dicen, nosotros ya tenemos muchos o miles de años de estar acá, y ese es un símbolo que nosotros sabemos que cualquier ser humano puede identificar. Entender. Claro. El árbol del jardín del Edén, ¿verdad? Con la serpiente. Entonces, él le comenta que ellos estaban presentes desde la existencia de las tierras perdidas de Lemuria y Mu, y Ahí. que estos territorios estaban en guerra con los atlantes, y que esa era la gran preocupación que tenían las entidades extraterrestres mucho más avanzadas que nosotros, porque los atlantes en algún momento tuvieron problemas con el manejo de las armas nucleares. Sí, ese era el mensaje precisamente, que la humanidad estaba encaminando a un lugar a donde no deberían de ir, que A era una el destrucción. utilizar lo que era la energía atómica, pero
de forma negativa. Esa era la gran preocupación y ese era el mensaje que Daniel Fry, que es poco conocido, incluso ya para las nuevas generaciones, no es tan, digamos, pues sí, tan conocido, tan popular, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo George Adamski o en el otro caso, Billy Mayer, que todavía Billy está Mayer. vivo, ¿no? Tiene 80 y tantos años y continúa recibiendo mensajes y la asociación FIGU, este grupo que se creó en torno a él, pues continúan divulgando de alguna manera los mensajes que él sigue dando, las predicciones, predice algunas cosas que él ha visto que han ocurrido, porque viaja en el tiempo, que ya es otra cosa ahí un poco complicada, y también sus profecías, profetiza algunas cosas que se han cumplido y hace advertencias en otro caso también de cosas que pueden pasar o no. Eso es lo que tengo un amigo que está muy metido en ese ámbito y constantemente está recibiendo información y te puedo decir que algunas cosas sí son muy reveladoras, ¿no? Me hace comentarios muy extraños por ejemplo, una guerra civil en Estados Unidos que viene próxima y que anunciaría la caída de esta gran nación como la conocemos y que se erigiría otra nación más poderosa que está del otro lado del mundo. Pero bueno, cosas así muy raras que ojalá, ojalá que no ocurran por un lado y por el otro lado, pues si tomamos en cuenta el caso de Billy Mayer como algo real, que yo así lo considero, pues también hay que considerar lo que está diciéndonos como advertencias o predicciones. Hay algunos comentarios, saludos a los que van llegando, a la familia TLX de Popocatépetl Live Tlaxcala, muchísimas gracias. Luis Anita, también por acá Ramona Nieto Mendoza. Si quieren hacer alguna pregunta, está aquí Paulo, igual puede irle respondiendo. Esta noche estamos hablando de los primeros contactos, estos personajes llamados George Adamski, Edward Billy Mayer, Daniel Fry, y por ahí también ahorita Pablo nos va a platicar de otros más, que afirman haber subido a las naves extraterrestres allá en la década de los 50, en la década de los 60, y que bueno, hoy por hoy de alguna manera son la historia en la que está erigida todo este fenómeno, ¿no, Pablo? Sí, y quiero recalcar algo nuevamente. Yo no sé la razón por la cual en los años 50 y todos los contactados aducían tener contacto con seres de Venus o de Saturno, que es el otro lugar de donde se refieren mucho. Pero vuelvo a caer en esto. Yo sí creo que probablemente todos estos contactados tenían algún tipo de relación con inteligencia de las potencias mundiales. Veo el tema de Adamski, por donde lo enterraron. Billy Mayer en Suiza me llama mucho la atención, pero hay un caso muy, muy interesante también, de que cuando se hace el tratado de Greada, en que se firma el tratado con los grises, probablemente estas eran las aproximaciones que se tenían con las primeras civilizaciones, además de nosotros. Entonces, yo pienso que era mucho más fácil ofrecer una cara civil, por así decirlo, que una cara militar. Y luego, pues, se firmaría el tratado con los supuestos grises. Pero hay un caso específico del extraño que vivía en Washington, D.C. Era el famoso caso de Valiant Thor, que en algún momento el doctor Frank Strange habla acerca de él. Frank Strange era el capellán del Pentágono en más o menos los años 50, 55, 56 por ahí. Y entonces habla de que en Alexandria, en Virginia, un día a las 8 de la mañana, una nave desciende en un campo de siembra y de la nave sale un ser idéntico a un ser humano. El ser le pide a los policías que llegan, porque es la policía la que llega, y le dice, necesito hablar con el líder de ustedes. Entonces, lo primero que hacen es llevarlo al Pentágono, que es lo más cerca ahí en Alexandria y en Virginia, no queda tan lejos del Pentágono. Lo llevan al Pentágono y se entrevista con el ministro de Defensa, bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Luego de eso, ya le dan una audiencia con Eisenhower. Y entonces, aparentemente, este ser
llamado Valiant Thor, se queda viviendo por espacio de 3 o 4 años en Washington, D.C., al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Hay fotografías acerca de esto. Está este libro que, como te digo, se llama Un extraño en el Pentágono. Es del doctor Frank Strange. Y lo curioso del caso es que el prólogo de este libro nos lo escribe el doctor Harley Beard, que Harley Beard era el sobrino de Richard Byrd, el contraalmirante que va hasta la Antártida a buscar las supuestas a buscar las supuestas bases de los nazis en la Antártida. Aquella famosa operación Deep Freeze, que van hasta la Antártida con 1.500 personas, varios portaaviones y bombarderos y todo. Y él es una persona que trabajaba dentro del Pentágono para el proyecto Libro Azul. Entonces es muy, muy significativo que tenemos al doctor Frank Strange, que es el capellán del Pentágono, y el prólogo que lo escribe el señor Byrd, hablando acerca de este supuesto visitante de Venus que se queda en Washington, ¿verdad? En la ciudad de Estados Unidos. Pues sí, un personaje misterioso y que sí, varios investigadores hacen referencia a esa situación. Ahora, mi querido Paulo, porque hay un montón de preguntas, ¿no? Hay algunos que sí están con dudas acerca de estos casos, ¿no? Y pregunta, dice que si los contactados tienen algo en común, dice Francisco Flores, dice, los contactados tienen algo en común, es decir, antes de ser contactados, antes de que tuvieran la experiencia, ¿tenían algo en particular? Yo creo que no hemos detectado algún patrón, porque realmente eran personas comunes y corrientes. O sea, en el caso de Adamski y en el caso de Howard Menger, pues eran personas comunes y corrientes, no tenían nada. El único que sí tenía un coeficiente intelectual demasiado alto era Daniel Fry, que por algo trabajaba para White Sands, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, Ujú. en el caso de Billy Mayer, que es lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y vamos a ver algunas de las filmaciones y fotografías que ha logrado, pues de alguna manera, lo que yo entiendo, y tómese como algo completamente subjetivo, que podría no ser real, pero lo tengo que platicar, lo tengo que decir, porque a lo largo de la investigación que hemos hecho y a lo largo de encontrarme con diferentes personas que han estado investigando el propio caso de Billy Mayer, incluso el jefe ha ido en 2 ocasiones, o sea, el señor Maussan ha ido en 2 ocasiones y ha estado con él, y ha tocado los materiales de origen extraterrestre, y bueno, pues hemos platicado, le hemos preguntado directamente de primera mano, pues lo que él vivió, qué le dijo, cómo estuvo la cosa allá, ¿no? En Suiza. Bueno, hubo muchos detalles muy interesantes, pero voy a esto. En el caso de Billy Mayer, les voy a decir algo y no lo vayan a tomar literal, investiguenlo, traten de razonarlo y de investigarlo precisamente. Y ahí está la respuesta de por qué algunas cosas ocurren y por qué hay personajes o personas que están en cierto tipo de situaciones. Billy Mayer, y ese es un tema difícil, quien lo quiera creer, ha reencarnado durante muchas vidas y no solamente en la Tierra, sino viene su reencarnación o su trascendencia desde hace mucho tiempo, desde incluso otros lugares del cosmos. Entonces, se lo vienen a encontrar acá de nueva cuenta porque lo vienen siguiendo de alguna manera y lo ubican. Es algo difícil de entender, es algo que no es tan fácil de digerir, pero quienes crean en ese tipo de situaciones, Billy Mayer, digamos que ya lo conocían de mucho tiempo atrás y lo vinieron a encontrar acá. Y tiene algo especial, por eso es que siempre a lo largo de su existencia en diferentes momentos de sus vidas, lo han contactado. Ahora está en la Tierra, lo vuelven a encontrar y por eso es que tiene esa facilidad de poder comunicarse con estos seres. Es decir, hay personas que tienen cierto tipo de habilidad o apertura por cuestiones que tienen que ver con cosas más difíciles de explicar y de entender. ¿Ok? Esa situación. George Adamski no lo sé, Fry quizás por el entorno en el que se encontraba y porque pues un accidente pudo haber
originado el contacto. En el caso de Billy Mayer, pues lo buscaron, y mi querido Paulo, sin duda, hoy por hoy es uno de los casos, por lo menos para mí, no sé, va a ser la primera vez que te escuche yo hablar de este caso, pero para mí fue impactante allá en 1984 con El Mar del Universo que presentó el señor Maussan aquí en México. En la televisión mexicana se hablaba de esto en esa forma, era impresionante, ¿no? ¿Qué te parece a ti el caso de Billy Mayer? Yo recuerdo a Billy Mayer por aquellos VHS que te conté de Videovisa que vendían en México. Y ahí es donde yo compro este caso en VHS y me entero de él. Y como te digo, una experiencia y un relato fantástico de Billy Mayer. No deja de también llenarme de terror, de que de alguna manera Billy Mayer tuvo contacto con las dos caras de la moneda, porque también Billy Mayer sufrió en algunos momentos de toda esta gran experiencia que ha sido su vida, el contacto también de entidades que no son las mismas entidades que lo han visitado. Siempre Así es. hablamos de los pleyadianos que lo han llegado a visitar, que no solo le han regalado esas magníficas fotos, que muchos dicen son muy buenas para ser ciertas, eh, en adición a las miles de horas de video que les han dado, sino que también tenemos un caso donde hay metamateriales que le Así dieron es, los mismos seres y así que es. fueron analizados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces, eh, te llena de muchas evidencias el caso y al mismo tiempo no te deja para dónde. O sea, yo siento que es un caso legítimo, es un caso real y que para mí, o sea, tal vez sería uno de los mejores casos de contactados. Pero como te digo, me interesa mucho el tema de que Billy Mayer ha tenido contactos de ambos lados. Entonces, tanto así como de los que nosotros llamaríamos los seres buenos, como de los seres que son malos, ¿verdad? Y que él ha percibido eh, esa mala vibra, por así decirlo. Pues sí, y fue muy, bueno, es que me haces, lo que comentas no es tan fácil de platicar por acá, pero Billy Mayer, y estamos viendo algunas de las filmaciones mire, ahí está cómo se mueven las naves. Hay que tomar en cuenta también que estas son encuentros muy cercanos y en algunos casos los objetos que la gente ha logrado grabar en estos tiempos están lejos. Llegan a haber algunas manifestaciones también muy cercanas, pero son muy breves, son casi de unos cuantos segundos o si acaso minutos. En la situación de los contactados, pues realmente tienen todo el tiempo posible para poder realizar una muy buena filmación, una muy buena foto, una muy buena grabación, porque posan para ellos. Es muy diferente. Bueno, y el punto de Billy Mayer es que efectivamente ha mencionado en algunos momentos que los seres que lo contactaron vienen de la constelación de las Pléyades, de un planeta, ¿no? De allá, está ubicado en esta constelación. Y él les ha preguntado si también vienen otros seres, y le han respondido que sí, somos visitados por diferentes razas, incluso algunas peligrosas, y que debemos de tener cuidado. En una noche, Meyer detecta que hay iluminación en toda la zona, piensa que son sus amigos, los pleiadianos, pero no tiene la sensación que le avisa cuando se va a llevar a cabo un contacto. Entonces se preocupa, sale, fotografía todo el evento y ve el objeto que produce una intensa luz sobre la granja y pues le da miedo. El objeto se va y después les pregunta, oigan, ¿ustedes vinieron en la noche? Y me dijeron, no éramos nosotros. Entonces, ¿quiénes eran ellos los que estaban aquí? Incluso Entonces, sale armado. sí, todo el tiempo, Sale incluso armado. sigue armado. He querido atentar contra su vida en varias ocasiones porque hay personas fanáticas, definitivamente, así lo podemos denominar, fanáticas, que ven como un peligro que Billy Mayer esté hablando de muchas cosas que no debería de ser. Y por eso también se calla mucho. Por eso solamente los que están ahí dentro de Figo manejan la cuestión de las predicciones, las proyecciones que él hace de lo que le dicen los seres que puede llegar a ocurrir o de lo que ocurre, que ya está escrito y que va a suceder, porque de acuerdo a esto también ha tenido la posibilidad de viajar tanto al pasado
como al futuro en estas naves. Eso es posible de acuerdo a Billy Meyer, y bueno, pues él ha visto escenas que han ocurrido en la Tierra y ha mencionado algunas de ellas. Por ejemplo, San Francisco, en California, él dice que va a haber una catástrofe y que va a ser inevitable y que ahí va a ocurrir algo bastante complicado. Queda creerle o no en ese sentido, pero lo que sí vemos son las extraordinarias imágenes que confirman lo que él ha venido diciendo, que tiene contacto con estos seres. Ahí está el bamboleo, ahí está el movimiento de las naves oscilatorio y pues era así. Ahora, repito, porque las grabaciones son muy de un periodo muy corto de tiempo, los objetos realmente se ven poco tiempo, no están a veces tan cercanos, pero vamos a ver si alguien tiene contacto en los próximos años, en los próximos meses, en estos tiempos que estamos viviendo, para ver cómo le dejan grabar de alguna manera las naves, ¿no? Y solo como un dato curioso de que una fotografía de Billy Mayer es la que queda inmortalizada en la cultura popular, porque es la fotografía que se utiliza para el póster del agente Fox Mulder en La Los de I Want to Expedientes Believe, Secretos X. ándale. Exactamente, la de Quiero creer, I Want to Believe. Entonces es una fotografía hermosa, de todas las fotografías hermosas que él tomó, pero quería comentar ese pequeño dato porque yo creo que mucha gente no sabe de dónde viene ese póster. Claro, sí, es una de las fotos icónicas, ¿no? De los ovnis, Del caso. del caso principalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación. Aquí estamos viendo filmaciones precisamente de la época de 1975, 76, hasta 78, y el primer videotape lo grabó, creo que fue en el 81, 82, cuando logró incluso videograbar con una videocámara a un objeto volador no identificado, una nave, en este caso son naves. Pero bueno, este es el material que este contactado suizo ha mostrado, que ha permitido incluso que se analizara, y hoy por hoy siento yo que es uno de los casos pues más sólidos, más importantes. Hay más eventos, pero sin duda alguna de Billy Mayer es pues buenísimo, ¿no? Pablo. El caso de Billy Mayer, como te digo, siempre a mí me trae muy buenos recuerdos porque fue uno de los primeros casos que yo estudié y como te digo, siempre tiene esa mezcla también de no solo de misterio, sino que al mismo tiempo repite ciertos patrones, pero es interesante mencionar lo que él habla acerca de la reencarnación y como lo hablaba también en algún momento David Icke, que somos nosotros como seres humanos los que muchas veces elegimos el plano en donde queremos reencarnar. Y yo coincido con Billy Mayer en este caso de que él es el que ha escogido en varias ocasiones no solo reencarnar aquí en la Tierra, sino que en otros planos. Así es, por eso es que lo ubican. Eso es lo que manejan, ¿eh? Así, no sé si sea cierto, claro, que no lo tomen tan literal, pero investiguenlo. Billy Mayer afirman que él ha tenido varias reencarnaciones en diferentes puntos del universo y ahora está aquí en la Tierra, y por eso estos seres lo buscan, porque su espíritu, su esencia ha sido importante a lo largo de mucho tiempo, de acuerdo a lo que él dice. Esta pregunta me parece muy interesante, Paulo. Dice, ¿y a Billy Mayer se ha sometido a hipnosis regresivas o a un polígrafo para verificar sus afirmaciones? Yo tengo una respuesta, pero no sé si tienes tú algún dato de esto. No, no, yo no recuerdo. Solo sé No, de que en algún momento aquel capitán de la Fuerza Aérea que lo visita, sé que le hacen muchas preguntas y ante ya toda murió esta el avalancha coronel de... Wendell Stevens. Coronel Ajá, Wendell Stevens exacto, el ya coronel Wendell falleció, ¿no? Stevens, que es que lo entrevista y que ante esa Trascendió. avalancha de preguntas, tener las evidencias, tener las fotos, los videos y al mismo tiempo las muestras de metal o de los materiales estos que sean, que no fueron tampoco identificados de primera mano, ¿verdad? Porque fueron aleaciones que aquí en la Tierra son imposibles de hacer, según recuerdo. Ante esa avalancha de preguntas, creo que eso fue lo único de lo cual yo me enteré, de lo cual yo logré investigar. Así es. Y bueno, propiamente hablando a Billy Mayer, no se le ha hecho
por lo menos la prueba del polígrafo, ese tipo de situaciones, aunque lo voy a checar bien mañana mismo con mi amigo que está dentro de FIGO. Pero bueno, el punto es el siguiente. Si bien es cierto que Billy Mayer lo que ha hecho es aportar evidencia tanto física como documental. ¿En qué sentido? En que permitió que se investigara el caso, que estuvieran en su casa, que se entrevistara a los testigos que vivían en la granja con él y a sus vecinos, que también fueron testigos de cómo las naves llegaban a estos lugares, cómo incluso aterrizaban. Nadie lo ha visto subir a una nave, nadie ha podido corroborar esa situación, que lo hayan visto. Ah, sí, yo lo vi que iba subiendo a la nave y se lo llevaron. Nadie lo ha visto. Pero el aporte de materiales físicos, de sonidos, de cientos de fotografías o miles de fotografías, así como también horas y horas de filmaciones de las naves, lo convierten en un caso muy completo, profundamente investigado, y no se han encontrado divergencias en lo que él ha aportado en ese sentido. Me parece que eso tiene un valor agregado sumamente importante, las evidencias que él aporta y que confirman lo que él afirma estar viviendo, el contacto con seres que vienen de otros planetas, ¿no? Entonces, esa es la situación, cosa que no ocurre con todos los contactados, ¿no? Ha sido limitada, vedada, como celosamente guardada. George Adamski, pues definitivamente fue un tiempo en el que no había tanta información, tanta divulgación, aunque hay cosas, hay libros, algunas entrevistas que llevó a cabo, pero pues ya pasó mucho tiempo y se perdieron muchas cosas. Daniel Fry, pues hay poco, sustancioso, pero poco. Billy Mayer sigue vivo, sigue aportando mucha información, pero en el caso de otros contactados a lo largo de la historia, pues no han aportado algo tan sustancioso, no han podido comprobar, por lo menos en mi punto de vista, lo que afirman vivir, ¿no? Y hay un caso que yo lo quiero comentar porque es un caso que se ha vuelto como de muy de moda. El caso de María Ostrick o María Orsic, diferentes fuentes lo hablan de diferentes apellidos, y que es un caso de un supuesto contacto de la Alemania nazi alrededor de los años Ajá. 35, 34, y que supuestamente esta María Orsic era, pues tenía capacidad telepática y que podía canalizar comunicación con entidades de otros planos, ¿verdad? Dígase extraterrestres o extradimensionales. Ha estado de moda en los últimos años este tema, porque aparentemente la sociedad Thule y la sociedad Brill de los nazi eran pues dos organizaciones esotéricas del Tercer Reich. Entonces se supone que María Orsic tenía esa capacidad y que se supone que en algún momento a María le hablan y se da un primer contacto entre la Alemania nazi y ciertas entidades que les comparten tecnología a Alemania, y que esta tecnología es lo que sirve para hacer la famosa campana nazi, ¿verdad? Claro. El Jaunebu 1 y 2 y la flotilla de ovnis, y que de alguna manera lo quieren situar en la historia, como te lo comentaba al inicio, como que estos eran algunas naves muy parecidas a las que Adamski hablaba en sus contactos. Yo menciono el tema, tocarlo con pinzas, porque realmente no tenemos mucha información, o sea, y la barrera idiomática entre el alemán y el español, pues habría que ver ese tema, como te lo digo, con pincitas, ¿verdad? Para que No, no y le sobre pongamos todo, mucha atención. y sobre todo la aportación de evidencias, ¿no? Por ejemplo, otro gran contactado, muy conocido, Sixto Paz. Sixto Paz, Desafortunadamente, sí. desafortunadamente hay pocas, digamos, demostraciones, como aquella vez que se fue al desierto de Chilca con un grupo con diversos medios informativos, con periodistas, y estuvieron con él en el desierto, y hasta que se vieron las luces, pero las condiciones en las que se dio el supuesto contacto a mí me dejan mucho que desear. Se estuvieron ahí noches enteras hasta que salieron las luces. O sea, yo te lo pongo así, me voy a Guatemala, al volcán de fuego, con Harold, Skywatcher GT, y con Pablo de León y con Conexión OVNI, y nos paramos 20 días y te aseguro que van a salir luces.
Es exactamente lo mismo que hizo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente tuvo la oportunidad de llevar a cabo un contacto? Sabía que en ese lugar del desierto se presentaban luces. Sabía que de estar ahí constantemente durante un periodo de tiempo adecuado iban a tener esa posibilidad y pues se cumplió. Eso es lo que yo veo. Porque un contacto es a tal hora, en tal lugar, va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque ya hay una comunicación, hay una interacción directa, ¿no? Entonces, yo en ese sentido respeto mucho a Sixto, lo conocí, me dio mucho gusto, me da mucho orgullo, me saqué unas fotos con él, con mi esposa y todo el rollo, pero en cuestiones ya, digamos, de la chamba, en la cuestión de la investigación, pues ha demostrado poco, habla mucho y ha demostrado poco. En el caso de los contactados, yo creo que hay pocos precisamente que han demostrado realmente lo que dicen que están viviendo. Hay pocos y hay que basarnos en ellos para tratar de entender si esto está ocurriendo o no. Me parece, Paulo, que esta es una primera parte. ¿Te parece que después continuemos con el tema? Porque hay muchos más, Sí. en Guatemala hay uno, en México hay uno, hay varios, y me parece que podríamos continuar el tema explicando y tratando de entender si realmente el ser humano o algunos seres humanos han tenido contacto con seres de otros planetas. ¿Qué te parece? Sí, yo quiero acotar esto que es muy interesante lo que hablábamos contigo por el tema del trasfondo histórico que tiene la ufología, porque mi argumento principal es, en algún momento nosotros vamos a atar cabos, pero con las razones de peso con respecto a la historia. Y Así es. esto es parte de la historia ufológica y tenemos que conocerla y tenemos que saberla. Y esto, como te digo, nos va a responder ciertas preguntas en el futuro. Entonces, eh, aparte, también te quería comentar, Daniel Fry, me recuerdo que en el caso preciso de la entidad a él le dice, nosotros te vamos a encontrar. Y aparentemente lo dejan en el lugar donde se lo llevan. Y entonces, el primer pensamiento que tiene Daniel Fry es que él tiene que viajar a otro estado. Y entonces, la preocupación de que no me van a encontrar. Y entonces la entidad le dice, no te preocupes, nosotros te vamos a encontrar. Claro, exactamente. Impresionante. Sí, finalmente. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Estamos en comunicación. ¿Algo más que desees agregar? Adelante, por favor. No, nada más, gracias Carlos por nuevamente invitarme a tu espacio y estamos también en Facebook y en Instagram como paulo.ufo.gt. Si nos quieren escribir un correo, estamos en paulo.ufo.gt@gmail.com y también estamos en Twitter. Así que por ahí estamos representando la ufología guatemalteca, así que es un gusto acompañarlos el día de hoy y muchas gracias Carlos también por la invitación. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Continuamos con el tema más adelante. Preparamos los casos que vamos a presentar tanto en México, Guatemala y en otros lugares del planeta y los vamos aquí compartiendo para que la gente conozca quién más dice que tuvo contacto con seres de otros planetas y que en algunos casos es contemporáneo, es decir, puede hace algún tiempo cercano y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos casos? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la aportación? Etcétera, etcétera. ¿Te parece? Dale, seguro, no, gracias también por invitarme nuevamente. Ok, Paulo, pues estamos ahí en contacto y muchas gracias y pasa buena noche. Cuídate, hasta luego. Hasta luego.